En este video voy a explicar los primeros conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos comenzar a programar un PLC. Básicamente un PLC es un equipo, ¿sí? Un equipo que tiene entradas, ¿sí? Entradas y salida o salidas, ¿ya? Estas entradas pueden ser digitales o analógicas. ¿Sí? Las salidas de igual forma podrán ser o digitales o analógicas. Y lo que tengo acá en el PLC, todo lo que tengo dentro del PLC es la posibilidad de controlar un proceso, ¿sí? Tener el control de un proceso o de varios procesos, ¿sí? Entonces, para poder entender esto, necesito entender o saber de qué forma yo voy a controlar este proceso. Entonces, ¿cómo controlo este proceso? Para eso están los conceptos básicos de lógica digital. Recordando un poco los conceptos básicos de lógica digital, vemos que existen las compuertas, ¿sí? Primero podemos ver que hay una compuerta AND, ¿sí? Vemos que esta compuerta AND está formada de la siguiente forma. Este es su símbolo digital. Y esta compuerta AND tiene dos entradas y una salida. Hemos visto también, o sabemos, o tenemos que saber también, que esta compuerta AND tiene una tabla de verdad. Y esta tabla de verdad tiene para dos entradas 4 posibilidades, ¿sí? ¿De dónde saco las posibilidades? De 2, porque es binario, elevado al número de entradas, que en este caso es 2, es 4 posibilidades. ¿Sí? Entonces, la compuerta AND tiene una tabla de verdad que se comporta de esa forma. Otra vez, esta compuerta tiene dos entradas, una salida y tiene esta tabla de verdad. ¿Cuál es el circuito de esta compuerta? El circuito de esta compuerta, o la ecuación, perdón, de esta compuerta es que C, ¿qué era C? Es la salida, será igual a la multiplicación booleana de A por B. ¿Sí? C es igual a A por B. Esta es su ecuación. Esta ecuación, si yo quiero demostrar o dibujar un circuito eléctrico, lo podemos entender de la siguiente forma. Si ustedes se fijan en la tabla de verdad, en el último estado, cuando las dos entradas son verdaderas, la salida es verdadera, si yo represento esto como un circuito eléctrico, tendría, ¿sí?, una fuente senoidal, tendría dos contactos o dos switches, si ustedes quieren, y una, llamemos un foco. ¿Sí? Estos contactos yo podría relacionarlos como A, B y C. ¿Dónde está A, B y C?
A es entrada, B es entrada, A es entrada, B es entrada y C es una salida. ¿Sí? C es una salida. Si nosotros vemos este concepto o entendemos este concepto, en el instante en que yo cierre estos dos contactos, ¿sí? En ese instante, por ejemplo, vamos a cerrar físicamente, vamos a suponer que estamos cerrando. Acá tengo el primer contacto que se cerró y el segundo contacto que se cerró. Si ustedes analizan esto, pueden ver que esta fuente de voltaje estaría conectado a el foco, ¿no? Es decir, la corriente fluye y este foco que está apagado va a comenzar a encenderse, ¿sí? Va a comenzar a brillar. Es por eso que lo que nosotros habíamos expresado acá en este estado que está marcado con asterisco, tenemos una posibilidad verdadera en este caso. Lo mismo sucederá con la compuerta OR. ¿Sí? La compuerta OR, su símbolo es el que ustedes ven acá. Tenemos A, tenemos B, tenemos C. Si nosotros nos fijamos, su tabla de verdad sería A, B, C. Y las combinaciones posibles que yo tengo son otra vez 2 al cuadrado, 4 posibilidades. Y las posibilidades son las que ustedes ven acá. La compuerta OR se comporta de una forma un poco diferente. La salida es verdadera cuando una de las posibilidades es verdadera. Entonces, básicamente, esta compuerta tiene una ecuación que es C igual a A más B. Ya que ustedes pueden ver la representación de la ecuación, la tabla de verdad, y podemos hacer ahora el circuito. Otra vez, supongamos que tengo mi fuente de voltaje, vamos a suponer que es senoidal. Otra vez vamos a suponer que tengo los dos contactos acá, pero en este caso van a estar en paralelo. Y ahorita explicamos por qué en paralelo y no en serie. Este contacto de acá vamos a llamarle A y a este le vamos a llamar B. ¿Sí? Ahí están las dos entradas y la salida vamos a llamarle C. Si ustedes se fijan en este estado en el que estoy resaltando de color amarillo, tenemos que el contacto A y el contacto B están abiertos, por esa razón están 0, 0. Ahora, si nosotros vamos cambiando, por ejemplo, este de acá, en ese estado tenemos que el contacto A está en 0 y el segundo está en 1. Entonces este segundo estaría más o menos así. Cerrado, ¿no? Si estaría cerrado, si ustedes se fijan, la corriente podría llegar a este punto y circular por ese lazo, ¿no? Y llegar al foco, ¿sí? Entonces, vamos a verificar los otros estados. El tercer estado, también si se fijan, el tercer estado también es verdadero. ¿Por qué? Porque en el tercer estado yo tengo básicamente lo mismo, pero en el switch de arriba, en este de acá, en A. Si yo A cierro, ¿sí? Si yo cierro A, de igual forma se va a cerrar el circuito. Y en el último, obviamente,
se va a cumplir también. Y este último, lo que yo tendría es que los dos contactos de estar abiertos pasarían a estar cerrados, ¿sí? Este se cierra, entonces llega por cualquiera de los dos caminos a encender el foco, ¿ok? Entonces, ¿de dónde surge la programación escalera en un PLC? Muy sencillo. Surge de este circuito. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, acá tengo A, acá tengo B, acá tengo C. Si yo elimino esta fuente de tensión, ¿sí? Perdón. Si yo elimino esta fuente de tensión, voy a tener algo como esto. Podríamos decir que esta fuente de tensión senoidal tiene un borne que es línea, el otro que es neutro. De igual forma acá, si yo elimino esta fuente, podremos decir que tengo una línea y un neutro. ¿Sí? Línea neutro. ¿Para qué? Para decir que toda esta barra o esta línea que ustedes ven se conoce como barramiento de línea. ¿Sí? Barramiento de línea. Y vamos a hacer, si quieren, para que esté más claro, vamos a hacer el barramiento de línea de color rojo. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más abajo para que esté más claro. Barramiento de línea, hasta de acá. ¿Sí? Barramiento de línea es este. Y barramiento de neutro va a ser este de acá. Barramiento de neutro hasta acá. Entonces, lo único que yo hago es anotar o dibujar, si ustedes quieren, el circuito que ustedes han visto acá arriba. ¿Qué circuito han visto acá? Han visto que los dos contactos están abiertos, normalmente abiertos. Se cierran en el momento que hay una acción externa, por eso son normalmente abiertos. Entonces, si yo me fijo, de línea hay una línea, sale una línea, una conexión a un contacto. Hago lo mismo. Aquí sale el contacto, ¿sí? He hecho todo este trayecto. Voy a hacer con resaltador de color plomo para que se vea. Acabo de hacer todo este trayecto, ¿sí? Todo ese trayecto está acá. ¿Qué sigue después? Tenemos una conexión en serie con B. Ese trayecto lo voy a conectar acá. Tenemos una conexión en serie con B. Ese trayecto está acá. ¿Sí? Y finalmente está conectada a mi bombilla, mi foco o mi lámpara, lo que quieran llamar ustedes. Esa conexión está acá hasta neutro. ¿Sí? Básicamente lo único que hice fue recalcar la misma conexión en este diagrama que le vamos a llamar diagrama escalera. Lo mismo hacemos con el otro circuito. Si ustedes se fijan, el otro circuito sale de línea y llega a un punto y se divide en dos, hacia arriba y hacia abajo. Voy a hacer lo mismo. Sale de un punto y se divide en dos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Sale de este punto, se divide en dos, hacia arriba y hacia abajo. Está lo mismo que ustedes ven acá, está anotado acá. ¿Sí? Y finalmente llega a una bombilla y se cierra el circuito. Llega a una bombilla y se cierra el circuito. Exactamente el mismo circuito lo he dibujado. La única diferencia, lo único que me falta es la nomenclatura.
Ese contacto es A, B, C. Vamos a llamar A, B, C. Y para que no exista mucha divergencia, acá en lugar de C le vamos a llamar D. Acá falta también, vamos a llamarle D. ¿Okay? Entonces, estoy usando los mismos contactos, A, B, y la salida es D. ¿Cuál es la diferencia? Que dependiendo de un PLC a otro, la simbología es diferente. Por ejemplo, en algunas marcas, estoy haciendo la relación de lo que escribí, ¿sí? El contacto normalmente abierto que ustedes están viendo acá, los contactos. Algunas marcas de PLCs usan dos líneas paralelas, bueno, la mayoría. Y la bobina que ustedes están viendo acá con color naranja, las usan con dos paréntesis abiertos de esta forma, ¿no? Entonces ahí tengo mi primer circuito, mi primer diagrama de escalera, y el segundo, de igual manera, voy a tener algo similar, o por no decir igual, ¿no? Y acá en la parte derecha tengo lo mismo. A, B, C, D. Contacto normalmente abierto, normalmente abierto, normalmente abierto, normalmente abierto. Y bobina también normalmente abierta. En algunos PLCs existe la bobina normalmente cerrada, bobina directa, bobina de pulso, e igual en las entradas. Contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, contacto de set, de reset, de pulso y infinidad de variaciones, pero básicamente el concepto que están viendo ahora es el mismo. Si yo veo un poco más detenidamente, puedo identificar que este diagrama de escalera se divide en dos. El primero, o la parte de la izquierda, es donde están las entradas. No siempre, ¿sí? Pero generalmente están las entradas. Y en la derecha están las salidas, que también pueden volver a ser entradas. ¿Sí? Salidas. Las entradas generalmente son contactos. En algunos casos pueden ser también bloques funcionales. Y las salidas generalmente son bobinas. ¿Sí? En el siguiente video vamos a entender de mejor forma el concepto que hemos aprendido ahora en el caso de que nosotros queramos o vayamos a desear hacer una simplificación booleana de alguna ecuación para resolver un problema. En este momento no estamos resolviendo el problema, pero sí estamos haciendo el ejercicio completo o el análisis completo que me va a permitir relacionar o entender lo que viene después. Alguien se preguntará, ¿pero qué pasa si yo tengo un contacto normalmente cerrado? Eso lo explicaré en el siguiente video.